Muy buenas tardes, 5 y 5 en Colombia. Bienvenidos a Leer por Leer. Este es un espacio donde nos juntamos para precisamente eso, disfrutar de la lectura, de ese ocio de la lectura. Actualmente estamos leyendo El mundo del ayer, la autobiografía de Stefan Zweig, una biografía bastante interesante. Vamos en la página número 46. El día de hoy en la de lectura nos va a estar acompañando Adela. Así que bueno, voy a compartir el libro y te doy paso, Adela, para continuar con esta hermosa lectura que nos tiene súper cautivadas a las dos. Ha sido un libro muy genial, entonces, bueno, voy a por aquí cerrar mi micrófono y te doy paso. Gracias, Caro. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Continuamos entonces hoy con esta impresionante biografía, con este maravilloso escritor. Bueno, la generación actual apenas tiene idea de la enorme expansión de la prostitución en Europa hasta la Guerra Mundial. Mientras que hoy es tan raro tropezar con prostitutas con caballos en las calles de las grandes ciudades, antaño las aceras estaban tan salpicadas de mujeres de la vida que resultaba más difícil esquivarlas que encontrarlas. A eso se añadían también las numerosas casas de tolerancia, los locales nocturnos, los cabarets, los dancing con sus bailarinas y cantantes, los bares con sus animadoras. Se ofrecía mercancía femenina a todas horas y a cualquier precio, y cabe decir que a un hombre le costaba tan poco tiempo y esfuerzo comprar a una mujer para para un cuarto de hora, una hora, una noche, como un paquete de tabaco o un periódico. En mi opinión, nada corrobora tanto la mayor sinceridad y naturalidad de las formas de vida y amor actuales como el hecho de que a los jóvenes de hoy les haya resultado posible y casi obvio privarse de estas instituciones antaño imprescindibles y que no hayan sido la policía ni las leyes los que han hecho retroceder la prostitución en nuestro mundo, sino ese trágico producto de una pseudomoral se haya liquidado por sí mismo, hasta quedar reducido a unos escasos restos a causa de la disminución de la demanda. La posición oficial del Estado y su moral respecto de este oscuro asunto nunca fue cómoda. Desde el punto de vista moral, nadie se atrevía a otorgar abiertamente a la mujer el derecho a venderse. Desde el punto de vista higiénico, en cambio, no se podía prescindir de la prostitución, ya que canalizaba la enojosa sexualidad extramatrimonial. Así pues, las autoridades trataban de ayudar con una cierta ambigüedad, creando una división entre prostitución clandestina, que el Estado combatía por inmoral y peligrosa, y la prostitución permitida, a la que proveía de una especie de licencia profesional y grababa con impuestos. Si una muchacha decidía hacerse prostituta, recibía un permiso especial de la policía y un documento que lo certificaba, sometiéndose a controles de la policía y cumpliendo con la obligación de pasar un examen médico 2 veces por semana, obtenía el derecho profesional de alquilar su cuerpo al precio que se le antojara. Su oficio era reconocido como uno más entre otros, pero he aquí el inconveniente de la moral, no del todo reconocido. Por ejemplo, si una prostituta vendía a un hombre su mercancía, esto es su cuerpo, y luego él se negaba a pagarle el precio convenido, ella no podía demandarlo. De golpe y porrazo su reclamación por un turpen causa, como alegaba la ley, se convertía en inmoral y no contaba con la protección de las autoridades. Ya en estos detalles se veía la contradicción de un modo de pensar que, por un lado, clasificaba a esas mujeres dentro de un gremio autorizado oficialmente, pero por el otro las colocaba individualmente como autócas fuera de del derecho común. Sin embargo, la verdadera hipocresía consistía en manipularlo todo diciendo que tales restricciones solo eran válidas para las clases más pobres. Una bailarina de ballet que en Viena cualquier hombre podía tener a cualquier hora por 200 coronas, con la misma facilidad que una prostituta en la calle por 2, no necesitaba, por supuesto, ninguna licencia profesional. Las cortesanas incluso eran mencionadas en los periódicos, en las crónicas, en las carreras de caballos o derbis, entre los asistentes de postín, precisamente porque pertenecían a la sociedad. Asimismo, algunas de las intermediarias más distinguidas que proporcionaban mercancía de lujo a la corte, la aristocracia y la burguesía rica,
Actuaban al margen de la ley que, dicho sea de paso, castigaba con duras penas de prisión la alcahuetería. La disciplina férrea, el control despiadado y la prostitución social solo se aplicaba dentro del ejército de miles y miles de mujeres con sus cuerpos y sus almas humilladas. Tenían que defender un concepto de la moral caduco y carcomido frente a las formas de vida libres y naturales. Carlos, sube la página. Este inmenso ejército de la prostitución se dividía en varias categorías, del mismo modo que los ejércitos reales se dividen en distintos cuerpos, como la caballería, la artillería de campaña, la infantería y la artillería de plaza. En el mundo de la prostitución, a la artillería de plaza correspondía en primer lugar el grupo que tenía ocupadas determinadas calles de la ciudad, su cuartel general. Eran principalmente los lugares donde en otros tiempos, la Edad Media, se había levantado la horca o una leprosería o un cementerio, y donde buscaban refugio las prostitutas no registradas, los verdugos y otros proscritos sociales, lugares pues que desde hacía siglos la burguesía prefería evitar. Las autoridades permitieron ahí algunas calles como Mercado del Amor, Puerta con Puerta, como en el Yoshiwara del Japón o en el mercado de Pesako en el Cairo. Todavía en el siglo XX, 200 o 500 mujeres sentadas una al lado de la otra estaban expuestas en las ventanas de casas de planta baja, mercancía barata que trabajaba en 2 turnos, el día y la noche. A la caballería o a la infantería correspondía la prostitución ambulante, las numerosas chicas venales que buscaban clientes por las calles. En Viena, en general, se las llamaba chicas de la rayita, porque la policía les señalaba con una raya invisible la parte de la acera que podían utilizar para sus fines publicitarios. De día y de noche hasta el amanecer, arrastraban una falsa elegancia comprada a duras penas, tanto si nevaba como si llovía, forzando la cara mal maquillada, ya cansada, a una sonrisa seductora dedicada a todos los transeúntes. Hoy todas las ciudades me parecen más hermosas, humanas, desde que ya no pueblan en las calles esas tropeles de mujeres hambrientas y tristes que ofrecían placer sin placer y que en su andar interminable de esquina a esquina terminaban siguiendo todas el mismo camino inevitable, el camino del hospital. Pero tampoco bastaban masas semejantes para el consumo permanente. Las sabía que querían algo más cómodo y discreto que correr por las calles en busca de esos murciélagos revoloteantes o tristes pájaros de paraíso. Querían el amor más a sus anchas, con luz y calor, con música y baile y una apariencia de lujo. Para tales clientes existían las casas de tolerancia, los burdeles. Allí, en un pretendido salón, adornado con falso lujo, se reunían las chicas vestidas en parte con ropajes de dama elegante y en parte con negligés inequívocos. Un pianista proporcionaba el entretenimiento musical, las parejas bebían, bailaban y conversaban antes de retirarse discretamente a un dormitorio. En muchas de esas casas, las más elegantes sobre todo de París y de Milán, las que gozaban de una cierta fama internacional, un alma cándida podía caer en la ilusión de haber sido invitada a una casa particular con damas de sociedad un poco traviesas. Visto desde afuera, las chicas de esas casas lo tenían mejor que las que deambulaban por las calles. No tenían que andar arriba y abajo por el viento y la lluvia, por callejuelas embarradas, sino que esperaban en habitaciones calientes, llevaban buenos vestidos, comían en abundancia y sobre todo bebían en abundancia. Sin embargo, en realidad eran prisioneras de sus patronas que las obligaban a comprarse aquellos vestidos a precios de usura y hacían tales malabarismos con los precios de la pensión que incluso la muchacha más aplicada y resistente vivía siempre en una especie de prisión por deudas y no podía abandonar nunca la casa por su propia voluntad. Escribir la historia secreta de alguna de estas casas sería apasionante y también fundamental como documento cultural de la época, porque albergaban secretos de lo más singular, aunque de sobra conocidos desde luego por las autoridades normalmente tan estrictas. Existían
puertas secretas y escaleras especiales por las que podían entrar miembros de la sociedad más selecta y, según dicen, también de la corte, sin que fueran vistos por los demás mortales. Había habitaciones con espejo y otras desde las cuales se podían mirar a escondidas las habitaciones contiguas, donde las parejas se recreaban sin sospechar nada. Había disfraces, desde hábitos de monja hasta ropa de bailarina, encerrados en baúles y cofres para fetichistas especiales. Y era la misma ciudad, la misma sociedad y la misma moral que se indignaba cuando las muchachas montaban en bicicleta, que manifestaban que era una vergüenza para la dignidad de la ciencia del que Freud, a su manera tranquila, clara y penetrante, expusiera verdades que no querían admitir. El mismo mundo que defendía tan patéticamente la pureza de la mujer toleraba esa horrible venta del cuerpo, la organizaba e incluso sacaba provecho de ella. No nos dejemos, pues, inducir a error por las novelas y las historietas sentimentales de aquella época. Fue una mala época para los jóvenes, los cuales tenían a las chicas herméticamente separadas de la vida y bajo el control de la familia, frenadas en su libre desarrollo físico y mental. Una época que empujaba a los muchachos a secretos y disimulos por culpa de una moral que en el fondo nadie creía ni seguía. Las relaciones francas, sin prejuicios, lo que por ende para los jóvenes hubiese debido significar precisamente goce y felicidad, según la ley natural, eran eran las peor toleradas. Y si alguien de aquella generación quisiera recordar con honradez sus primeros encuentros con mujeres, hallará pocos episodios en los que pueda pensar realmente con serena alegría, pues además de la presión social que obligaba a ir siempre con cuidado y a disimular, otro elemento o buscaba el arma después y durante los momentos más efusivos, el miedo a la infección. También en ese aspecto, la juventud de entonces salió perjudicada en comparación con la de hoy, porque no hay que olvidar que 40 años atrás las enfermedades venéreas eran 100 veces más corrientes que hoy y sobre todo tenían consecuencias 100 veces más peligrosas y tremendas, puesto que la medicina entonces no sabía aún cómo tratarlas. No existía todavía la posibilidad científica de curarlas de un modo tan rápido y radical como hoy. En las clínicas universitarias pequeñas y medianas, gracias a la terapia de Paul Ehrlich, a menudo transcurren semanas sin que el profesor pueda mostrar a los estudiantes un caso reciente de infección de sífilis. Antes, las estadísticas del ejército y las grandes ciudades mostraban que cada 10 jóvenes, uno o dos por lo menos, eran víctimas de infecciones. Se advertía constantemente a los jóvenes del peligro. Si uno andaba por las calles de Viena, podía leer sobre la fachada de una de cada 6 o 7 casas el letrero de especialista en enfermedades de la piel y venéreas. Y al miedo a la infección encima se añadía el horror ante la forma enojosa y degradante de las curas de entonces, de las que el mundo de hoy tampoco sabe nada. Durante semanas y semanas el cuerpo entero de un infectado de sífilis era frotado con mercurio, algo que a su vez arrastraba otras consecuencias. Se le caían las muelas y padecía otros males. La infortunada víctima de una casualidad fatal se sentía pues no solo anímica, sino también psíquicamente sucia, y ni siquiera después de una de aquellas curas horribles podía el afectado estar seguro a lo largo de toda su vida ni de si el pérfido virus no despertaría de nuevo en su cápsula y desde la médula espinal no le paralizaría los miembros y le ablandaría el cerebro. No es extraño, pues, que muchos jóvenes de entonces, en cuanto se enteraban del diagnóstico, echaran mano del revólver, pues les resultaba insoportable el sentimiento de ser sospechosos ante sí mismos y ante los familiares más próximos de padecer una enfermedad incurable. A eso se añadían las demás preocupaciones de una vida sexual practicada siempre a escondida. Trato de ser fiel a mi memoria y apenas recuerdo un solo compañero de mis años de juventud que no hubiera aparecido alguna vez con la cara pálida y la mirada alterada. Fulano porque estaba enfermo o temía enfermar. Mengano porque lo chantajeaban con un aborto. Sutano porque no tenía dinero para un tratamiento sin que se
enterara la familia, el cuarto porque no sabía cómo pagar los alimentos de un hijo que le endulzaba a una camarera, el quinto porque le había robado la cartera en un burdel y no se atrevía a denunciarlo. Mucho más dramática. Y por otro lado, menos limpia, mucho más tensa, a la vez opresiva, era pues la juventud de aquella época pseudomoral de la que nos describen sus poetas de la corte. Al igual que en la escuela y en casa, tampoco en la esfera del eros se concedían a los jóvenes la libertad y la felicidad a los que estaban destinados por su edad. Era necesario resaltar todo esto en un cuadro fiel de la época porque muchas veces cuando hablo con compañeros más jóvenes de la generación de posguerra, tengo que convencerlos casi a la fuerza de nuestra juventud, de que nuestra juventud en comparación con la suya no se halla en absoluto en una situación privilegiada. Cierto que como ciudadanos gozamos de más libertad que la generación actual, que está obligada a prestar el servicio militar, el servicio social y en algunos países a profesar ideologías de masas, una generación, en resumidas cuentas, ha sido entregada a la arbitrariedad de una estúpida política mundial. Podríamos dedicarnos sin trabas a nuestro arte predilecto, seguir nuestras inclinaciones intelectuales, moldear nuestra vida privada de un modo más individual y personal. Podíamos vivir más a la cosmopolita, el mundo entero se abría ante nosotros. Podíamos viajar sin pasaporte ni permiso a donde nos diera la gana. Nadie nos examinaba por razón de ideología, raza, origen o religión. Teníamos en verdad, y no lo niego en absoluto, inmensa más libertad individual y no solo la amábamos, sino que también la utilizábamos. Como muy bien dijo en cierta ocasión Friedrich Hebel, cuando no nos falta el vino, nos falta la copa. Rara vez una misma generación ha tenido ambas cosas. Cuando la moral concede libertad al hombre, entonces es el Estado quien la coacciona. Si el Estado le da libertad, es la moral la que intenta moldearlo. Vivamos el mundo más y mejor, pero los jóvenes de hoy viven su juventud más intensa y conscientemente. Cuando hoy veo a muchachos saliendo de escuelas y colegios, cuando los veo juntos, chicos y chicas, en una camaradería franca y despreocupada, sin falsa timidez ni pudor, en las aulas, practicando deportes y jugando, lanzándose a toda velocidad por la nieve sobre esquís, compitiendo en la piscina con la libertad de los antiguos, corriendo por el país en automóvil por parejas, hermanados en todas las formas de una vida sana, de una vida en todas las formas, de una vida sana y despreocupada, sin cargas interiores ni exteriores. Cada vez tengo la impresión de que han transcurrido no 40, sino 1000 años entre ellos y nosotros. Nosotros, para dar y recibir amor, teníamos que buscar siempre las sombras y los escondites. Con la mirada llena de sincero gozo me doy cuenta de la tremenda revolución de costumbres que se ha producido a favor de los jóvenes, de cuánta libertad en la vida y en el amor han recuperado y hasta qué punto esta nueva libertad los ha curado física y anímicamente. Las mujeres me parecen más bellas desde que les está permitido mostrar libremente sus formas, su manera de caminar más erguida, sus ojos más claros, su conversación menos artificial. Cuán distinta es la seguridad de la que se ha apropiado esta nueva juventud, que no tiene que rendir cuentas de sus actos a nadie excepto a ella misma, y a su sentido de responsabilidad, que se ha zafado del control de madres y padres, tías y maestros, que desde hace mucho tiempo ya no es capaz de imaginarse las inhibiciones, las intimidaciones y las tensiones con que nos agobió nuestra educación. Una juventud que ya no conoce los rodeos y los disimulos con los que nosotros teníamos que conseguir a escondidas como algo prohibido, lo que ella considera, y con razón, su derecho propio. Afortunadamente, disfruta de su edad con el entusiasmo, el frescor, la alegría, la despreocupación que le son propios. Pero la felicidad más bella dentro de esta felicidad suya radica, a mi entender, en el hecho de que no se ve en la necesidad de mentir ante los demás, sino que puede ser sincera consigo misma y con sus deseos naturales. Puede que a causa de la despreocupación con la que van por la vida los jóvenes de hoy,
les falte un poco de respeto por las cosas del espíritu que animaba a nuestra juventud, pues a fuer de encontrar tan natural el de dar y recibir, hayan perdido bastantes cosas del amor que a nosotros nos parecieran especialmente valiosas y atractivas. Muchas inhibiciones secretas de timidez y pudor, mucha ternura en el afecto. Quizás ni siquiera se imaginan hasta qué punto los escalofríos de lo prohibido acrecientan misteriosamente el placer, pero todo eso me parece insignificante ante el cambio liberador que representa el que los jóvenes de hoy estén exentos de miedo y depresiones y gocen plenamente de lo que aquellos años no nos era negado, el sentimiento de libertad y seguridad en uno mismo. Universitas Vitae. Por fin llegó el momento largo tiempo deseado en que, junto con el último año del siglo, cerramos también detrás de nosotros la puerta del odiado instituto. Tras el examen final aprobado a duras penas, porque ¿qué sabíamos de matemática, física y las materias escolásticas? El director nos obligó con un discurso vibrante a todos los presentes, ataviados con levitas negras para tan solemne ocasión. Nos dijo que ya éramos adultos y teníamos que honrar a la patria con eficiencia y aplicación. Así se rompió una camaradería de 8 años. A partir de entonces han sido pocos los compañeros de galeras a los que se ha vuelto a ver. La mayoría nos matriculamos en la universidad y nos miraron con envidia los que debían conformarse con otras profesiones y actividades. Y es que en aquellos tiempos ahora desaparecidos, en Australia, la universidad aún tenía una aureola especial romántica. Ser estudiante otorgaba ciertas prerrogativas que situaban a los jóvenes académicos muy por encima de sus compañeros de la misma edad. Esta singularidad anticuada quizás era poco conocida en países no germánicos, por lo que su absurdidad y su anacronismo exigen una explicación. En su mayoría, nuestras universidades habían sido fundadas en la Edad Media, en una época, pues, en que la dedicación a la ciencia pasaba por ser algo extraordinario y con el fin de extraer a los jóvenes al estudio se les concedía ciertos privilegios de clase. Los escolares medievales no estaban sujetos a la justicia ordinaria, no podían ser detenidos ni molestados en sus colegios por los alguaciles, llevaban una indumentaria especial, tenían el derecho de batirse en duelo impunemente y eran reconocidos como un gremio cerrado con sus costumbres y vicios propios. Con el tiempo y la progresiva democratización de la vida pública, cuando todos los demás gremios y corporaciones medievales se disolvieron, en toda Europa se perdió esa situación de privilegio de los académicos. Tan solo en Alemania y en la Austria alemana, donde la conciencia de clase se imponía siempre a la democracia, los estudiantes continuaron aferrados a unos privilegios extensos de sentido desde hacía tiempo e incluso los convirtieron en un código estudiantil propio. El estudiante alemán, además del civil y general, sobre todo se arrogaba una clase especial de honor, precisamente el de ser estudiante. Quien lo ofendiera tenía que darle satisfacción, esto es, enfrentársele con armas a un duelo, siempre y cuando se mostrara capaz de dar satisfacción. Y según esta presuntuosa valoración, no era capaz de dar satisfacción a un comerciante o a un banquero, por ejemplo, sino solo a alguien con formación académica, un graduado o un oficial. Nadie más entre millones de personas podía participar en el singular honor de cruzar la espada con uno de esos mozos estúpidos y barbilampiños. Por otro lado, para ser considerado un estudiante en toda regla, era necesario haber demostrado la propia virilidad, es decir, haber salido airoso de tantos duelos como fuera posible, incluso llevar en la cara en forma de cicatrices las marcas distintivas de tales heroicidades. Una mejilla lisa y una nariz sin marca eran indignas de un auténtico académico germánico. Así, los estudiantes de todos los colores, los que pertenecían a una corporación con distintivos de color, se veían obligados sin cesar a fin de poder abatirse con cuantos más adversarios mejor, a provocarse mutuamente o a provocar a otros estudiantes oficiales de todo pacíficos. Era en las salas de esgrima
de las corporaciones, donde se inculcaba esta noble y principal actividad de los nuevos estudiantes, y además se les iniciaban las costumbres de la asociación. Cada zorro, es decir, novicio, era confiado a un hermano de la corporación al que debía obediencia servil y el cual, a cambio, lo adiestraba en las nobles artes de su código de conducta o comúnmente beber hasta vomitar, vaciar de un trago y hasta la última gota una jarra grande de cerveza, la prueba de fuego, para así corroborar gloriosamente que uno no era un blando, o vociferar a coro canciones estudiantiles y escarnecer a la policía marcando el paso de la boca y armando jaleo por las calles de noche. Todo eso era considerado viril, estudiantil y alemán. Y cuando las corporaciones, con sus gorras y brazaletes de colores, desfilaban agitando sus banderas en sus callejeros de los sábados, esos mozambeltos simplones, llevados por su propio impulso hacia un orgullo absurdo, se sentían los auténticos representantes de la juventud intelectual. Miraban con desprecio a la plebe, que no sabía apreciar como era debido la cultura académica y la virilidad alemana. A un pequeño bachiller de provincias que llegaba inexperto a Viena, esa vida de estudiante alegre y arrojada podía quizás parecerle la quinta esencia del romanticismo. Y de hecho, notarios y médicos de pueblo de edad proyecta levantaban durante años sus ojos achispados hacia las garambainas de colores y las espadas colgadas en la pared en forma de cruz, orgullosos de sus cicatrices, vistas como marcas definitivas de su condición de académicos. A nosotros, en cambio, esta actividad boba y brutal solo nos producía asco, y cuando tropezábamos con una de esas hordas con brazaletes, doblábamos sabiamente la esquina, porque para nosotros, que teníamos por valor máximo la libertad individual, el gusto por la agresividad y a la vez por el servilismo del grupo, representaban con claridad meridiana lo peor y lo más peligroso del espíritu alemán. Sabíamos además que tras ese romanticismo momificado se escondían objetivos prácticos astutamente calculados, puesto que la afiliación a una corporación duelista aseguraba a todos sus miembros la protección de los viejos señores, ya que ocupaban altos cargos y les facilitaban la carrera. De la asociación de los borusianos de Bonn partía el único camino seguro hacia la carrera diplomática alemana de las corporaciones católicas de Austria, el camino hacia las buenas prebendas del Partido Social Cristiano en el poder, y la mayoría de estos héroes sabían perfectamente que sus brazaletes de colores sustituirían en el futuro los estudios serios que ahora descuidaban, y también que 4 cicatrices en la frente podían llegar a ser un día mejor recomendación para un cargo que lo que estaba detrás de ella. La simple visión de aquellas rudas bandas militarizadas y sus caras cortadas insolentemente provocadoras me quitó las ganas de visitar los espacios universitarios. También otros estudiantes deseosos de aprender de veras evitaban el Paraninfo para ir a la biblioteca y preferían entrar por la poca vistosa puerta trasera y así evitar cualquier encuentro con aquellos héroes tristes. Es consejo de familia. En consejo de familia se había acordado desde hacía mucho tiempo que yo estudiaría en la universidad, pero ¿por qué facultad me decidiría? Mis padres me dejaron escoger con toda libertad. Mi hermano mayor había entrado en la empresa industrial paterna, de modo que no había prisa alguna para el segundo. Al final y al cabo se trataba de asegurar a la familia un título de doctor, no importaba cuál. Y por una extraña coincidencia, a mí tampoco me importaba. En realidad, yo, que desde hacía tiempo me había consagrado en cuerpo y alma a la literatura, no estaba interesado en ninguna de las ciencias que se enseñaban con vistas a una carrera. Incluso albergaba una secreta desconfianza que hoy todavía no ha desaparecido hacia toda actividad académica. Para mí, el axioma de Emerson, según el cual los buenos libros sustituyen a la mejor universidad, no ha perdido vigencia, y sigo convencido hasta hoy de que se puede llegar a ser un extraordinario filósofo, historiador, filólogo, jurista y cualquier otra cosa sin tener que ir a la universidad, ni siquiera al instituto.
Incontables veces he visto confirmado en la vida práctica el hecho de que los libreros de viejos suelen conocer mejor los libros que los mismísimos catedráticos, que los tratantes en arte entienden más que los eruditos, que una buena parte de las iniciativas y los descubrimientos en todos los campos provienen de fuera de la universidad. Por muy práctica, útil y provechosa que pueda ser la actividad académica para los talentos medianos, yo la encuentro superflua para los espíritus creadores, en los que puede incluso tener efecto contraproducente, con sus 6 o 7 mil estudiantes, basificación que impedía de antemano el contacto personal tan fecundo entre profesores y alumnos en una universidad como la nuestra de Viena, que además, por una fidelidad exagerada a su tradición, había quedado rezagada respecto a su época. No vi a un solo hombre que me hubiera podido fascinar con su ciencia. Por eso el criterio que seguí en mi elección no fue la de ver qué especialidad ocuparía mejor mi espíritu, sino al contrario, saber cuál me resultaría menos onerosa y me dejaría más tiempo y libertad para mi auténtica pasión. Finalmente me decidí por la filosofía, o mejor dicho, por la filosofía exacta, como la llamábamos en Viena, siguiendo el modelo antiguo, aunque a decir verdad, no por un sentimiento de vocación interior, puesto que mis capacidades para el puro pensamiento abstracto son muy exiguas. Todos mis pensamientos se forman sin excepción en contacto con los objetos, los acontecimientos y las figuras. Soy completamente negado para lo puramente teórico y metafísico. De todas formas, el contenido propiamente dicho de la materia era muy reducido en la filosofía exacta. Era más fácil que en ninguna otra asignatura ahorrarse la asistencia a clases y seminarios. Lo único que hacía falta era presentar una tesis al final del octavo semestre y pasar unos cuantos exámenes. De modo pues que me organicé el tiempo de antemano. Durante 3 años me desentendería por completo los estudios universitarios. Después, en el último curso, haría un esfuerzo para dominar la materia escolástica y terminaría rápidamente cualquier tesis. En resumidas cuentas, la universidad acabó dándome lo único que quería de ella, unos cuantos años de total libertad para vivir a mi antojo y consagrarme al arte. Universitas Vitae. Si repaso mi vida, recuerdo pocos momentos tan felices como los primeros de mi época universitaria sin universidad. Era joven y por lo tanto no sentía aún la responsabilidad de tener que hacer algo perfecto. Era bastante independiente, la jornada tenía 24 horas y todas eran mías. Podía leer y hacer lo que quisiera sin tener que rendir cuentas a nadie. La nube del examen académico aún no enturbiaba el claro horizonte porque cuán largos son 3 años, cuán largos en 3 años comparados con el 19º en tu vida. Con qué riqueza, plenitud y exuberancia de sorpresas y obsequio los puede configurar. Lo primero que hice fue una selección de mis poemas que creí implacable. No me avergüenza confesar que para mí, bachiller de 19 años, recién salido del instituto, el olor más dulce del mundo, más que la esencia de las rosas de Shiraz, era la de la tinta de imprenta. Cada vez que un periódico cualquiera me aceptaba una poesía, la confianza en mí mismo, débil por naturaleza, recibía un nuevo impulso. ¿Por qué no dar ahora el salto definitivo e intentar publicar un volumen entero? El aliento de mis compañeros que creían más en mí que yo mismo resultó decisivo. Tuve la osadía de enviar mi manuscrito justo a la editorial en aquel momento era la más en aquel momento era la más representativa de la lírica alemana. Schuster y Loeffler, editores de Lilienkron, Tegel, Bierbaum, Monberg, la generación que, tanto con Rilke y Hofmannsthal, habían creado la nueva lírica alemana. Y oh milagro, uno tras otro fueron llegando esos momentos inolvidables de felicidad que jamás se vuelven a repetir en la vida de un escritor, ni siquiera después de sus éxitos más grandes. Recibí una carta con la marca de imprenta de la editorial y la retuve nervioso en la mano, sin atreverme a abrirla. Unos segundos después, conteniendo el aliento, leí que la editorial había decidido publicar el libro y que incluso se reservaba los derechos del siguiente. Recibí un paquete con las primeras galereadas que abrí presa de una gran agitación.
para ver el tipo de letra, la justificación, las líneas y la forma embrionaria del libro, y más adelante, al cabo de unas semanas, el mismo libro, los primeros ejemplares que no me cansaba de contemplar, palpar, comparar una y otra vez, y luego la infantil excursión por las librerías para ver si ya tenía ejemplares en los escaparates, si los habían expuesto en un lugar visible o escondido discretamente en un rincón, y luego la espera de cartas de las primeras críticas. La primera respuesta de lo desconocido y de lo incalculable, todas esas tensiones, emociones y entusiasmos que envidio en secreto a todo joven que lanza su primer libro al mundo. Pero este entusiasmo mío no era sino un enamoramiento a primera vista, a primera vista, en absoluto petulancia. Da testimonio de la opinión que pronto me formé acerca de esos primeros versos, el simple hecho de que no solo no credité cuerdas de plata, tal era el título de aquella primera obra olvidada, sino que tampoco incluí ninguno de ellos en mis poesías completas. Eran versos llenos de un vago presentimiento y de una inconsciente comprensión de sentimientos ajenos que no habían nacido en la propia experiencia, sino de la pasión por el lenguaje. De todas maneras, revelaban una cierta musicalidad y suficiente sentido de la forma como para llamar la atención de círculos interesados, y no me podía quejar de falta de aliento. Liliencron y Dengel, los poetas líricos más importantes del momento, dedicaron cordiales elogios ya de colega a colega al joven de 19 años. Rilke, a quien yo tanto idolatraba para corresponder al libro tan bellamente producido, me mandó un ejemplar dedicado con gratitud de la edición especial de sus últimos poemas, al cual salvé las ruinas de Austria como uno de los recuerdos más queridos de mi juventud, y me lo llevé a Inglaterra. ¿Dónde estará ahora? Cierto que al cabo de 40 años, ese primer obsequio amistoso de Rilke, el primero de muchos, se me antoja una irrealidad fantasmagórica, y que su letra familiar me saluda desde el reino de los muertos. Pero la sorpresa más inesperada de todo se produjo cuando Max Reger, junto con Richard Strauss, el compositor vivo más grande de la época, me pidió permiso para musicar 6 poesías de aquel volumen. ¿Cuántas veces las he escuchado desde entonces en conciertos? Mis propios versos, que durante años había olvidado y rechazado, eran llevados más allá del tiempo por el arte fraternal de un maestro. De todos modos, los inesperados aplausos, acompañados también de amables críticas públicas, tuvieron la virtud de animarme a dar un paso que jamás había emprendido, por lo menos no tan pronto, debido a esa incurable desconfianza en mí mismo. Ya siendo bachiller, había publicado, además de poesías, narraciones cortas, ensayos en las revistas literarias de los modernos, pero nunca me había atrevido a ofrecer ninguno de esos intentos a un periódico importante y de gran difusión. En realidad, en Viena existía un solo órgano periodístico de primera fila, el Neue Freie Press, el cual, por su posición distinguida, por sus esfuerzos en favor de la cultura y por su prestigio político, significaba para toda la monarquía austrohúngara lo mismo que, poco más o menos, el Times para el mundo inglés y el Times para el francés. Ni siquiera los periódicos del Imperio alemán daban muestras de semejante afán por alcanzar un nivel cultural representativo. Su editor, Moritz Benedict, un hombre provisto de un don de organización fenomenal y de una incansable capacidad de trabajo, dedicó toda su energía verdaderamente demoníaca a superar a todos los periódicos alemanes en el campo de la literatura y la cultura. Y cuando querían algo de un actor famoso, no reparaban en gastos, le mandaban 10 o 20 telegramas seguidos y le concedía por adelantado sus honorarios, cualquiera que fuesen. Los números extraordinarios de Navidad y de Año Nuevo firmaban, juntos con sus suplementos literarios, volúmenes enteros que contaban con la colaboración de los nombres más insignes. En tales ocasiones, Anatole France, Gerhard Hauptmann, Isben Sola, Steinberg, Schaff se reunían
en las páginas de este periódico, perdón por la pronunciación, se reunían en las páginas de este periódico que tanto han contribuido a la orientación literaria de la ciudad y del país, de ideología liberal y, por supuesto, progresista, firme y prudente en su actitud. El periódico representa de un modo ejemplar el alto estándar cultural de la vieja Austria. Este templo del progreso albergaba otro santuario singular, el llamado Folletín, que como los grandes periódicos de París, Toms y Journal de Debat publicaban los artículos más completos y profundos sobre poesía, teatro, música y arte en un suplemento especial claramente separado de las efímeras páginas de la política y de las noticias del día. En él solo tenían voz las autoridades, los autores consagrados. Únicamente la solidez de las opiniones, una experiencia de muchos años basada en la comparación y en forma artística perfecta podían hacer que un actor ocupara ese lugar sagrado. Tras años de maestría acreditaba, Louis Spiegel, un maestro de cabaret, y Edward Hanslick gozaban allí de la misma autoridad papal en cuanto al teatro y a la música que Saint-Beuve en París o en sus Landí. Su sí o no decidían en Viena el éxito de una obra, una pieza de teatro o un libro, y por lo tanto, a menudo también el de una persona. Cada uno de sus artículos se convertía en el tema del día en las tertulias de los círculos intelectuales. Era discutido, criticado, admirado, atacado, y si alguna vez aparecía un nuevo nombre entre los reconocidos y respetados folletinistas de siempre, ello se convertía en todo un acontecimiento. De la generación más joven, tan solo Holman Stahl había sido admitido ocasionalmente con alguno de sus magníficos artículos. Los autores más jóvenes debían conformarse con introducirse furtivamente, escondidos en la bibliografía de una de las páginas. En principio, quien escribía en la primera página había grabado su nombre en mármol a los ojos de Viena. Hoy no logro comprender cómo tuvo el valor para ofrecer un pequeño trabajo poético a la New Press, oráculo de mis padres y hogar de los siete veces ungidos. Pero al final pensé que a lo sumo podía esperar una negativa. El redactor del folletín recibía visitas un solo día a la semana, 2 o 3, puesto que con el turno regular de los colaboradores famosos y fijos quedaba muy poco margen para la obra de un intruso. Con el corazón latiendo deprisa subí las escaleras que conducían a su despacho y me hice anunciar. Al cabo de unos minutos, el conserje regresó para decirme que el señor redactor me esperaba y entré en la pequeña y estrecha habitación. El redactor del folletín de la Neue Free Press se llamaba Theodor Herz y fue la primera personalidad de talla mundial con la que me encontré cara a cara, sin saber, desde luego, el cambio increíble que su persona estaba llamada a producir en el destino del pueblo judío y en la historia de nuestra época. Su situación era todavía equívoca e imprescindible. Había empezado con ensayos poéticos, aunque pronto demostró un brillante talento periodístico y se convirtió en el favorito del público vienés, primero como corresponsal en París y luego como folletinista en la New Free Press. Sus artículos, que todavía hoy cautivan por su riqueza de observaciones agudas, a menudo sabias, su elegancia estilística y su refinado charme, que jamás perdía su nobleza innata ni en el humor ni en la crítica, era lo más culto que se podía concebir en el campo periodístico y hacían las delicias de una ciudad educada en el gusto por lo sutil. Asimismo, había obtenido el éxito en el Burger Theater con Tina, obra y actualmente era un hombre respetado, idolatrado por los jóvenes y querido por nuestros padres. Hasta el día en que se produjo un hecho inesperado. El destino siempre sabe cómo encontrar la manera de atraer para sus fines secretos
para sus fines secretos al hombre que necesita, aunque pretende ocultarse. Theodor Herzl había tenido en París una experiencia que le afectó hondamente, uno de esos momentos que transforman toda una vida. Había asistido como corresponsal a la degradación pública de Alfred Dreyfus. Había visto cómo le arrancaban las charreteras mientras este, pálido, gritaba a viva voz: soy inocente. Y en el fondo de su corazón había sabido en aquel instante que Dreyfus en efecto era inocente y que lo habían hecho culpable de aquella tremenda sospecha de traición por el simple hecho de ser judío. Pues bien, Theodor Herzl, ya en su época de estudiante, había padecido el destino judío en su íntegro orgullo varonil, o mejor dicho, gracias a su instinto profético, lo había presentido, prepadecido con toda su tragedia en una época en que poco se podía augurar que sería un destino trágico. Con el sentimiento de haber nacido para ser líder, posición para la cual lo habilitaba un porte magnífico e impotente, además de una amplitud de miras y una mundología considerables, le había concebido el fantástico plan de poner fin de una vez para siempre al problema judío, uniendo el judaísmo con el cristianismo mediante un bautizo voluntario en masa. Siempre pensando de forma trágica, se había imaginado a sí mismo conduciendo en una larga procesión a los miles y miles de judíos de Austria a la iglesia de San Esteban para salvar para siempre, en un acto ejemplar y simbólico, al pueblo perseguido y sin patria de la maldición de la segregación y el odio. Pronto tuvo que reconocer lo inviable de este plan. La dedicación a sus quehaceres propios durante años lo había distraído del problema principal, en cuya solución veía él su verdadera misión. Pero en el instante de la degradación de Dreyfus, el pensamiento del eterno exilio de su pueblo se le clavó en el pecho como un puñal. Si la segregación es inevitable, se decía a sí mismo, que sea total. Si la humillación tiene que ser nuestro destino eterno, aceptémosla con orgullo. Si sufrimos por ser apátridas, creémonos una patria nosotros mismos. Y así publicó el opúsculo El Estado Judío, en el que proclamaba que para el pueblo judío era imposible cualquier intento de asimilación, cualquier expectativa de tolerancia total. Era preciso fundar una nueva patria, la propia en la vieja patria de Palestina. Bueno, yo quiero dejar ahí por el tema de Palestina, podríamos tal vez, para dejarlo ahí precisamente por lo que vimos ahora con Palestina, pues importantísimo lo que decía este señor judío, es intelectual, que yo no lo conozco, diríamos de Carol, de leer alguna cosita o pasar alguna fotico de él, alguna pequeña biografía chiquita de él para ver cómo es, qué es lo que pasa con él. Y podríamos también, Carol, en estas lecturas que hacemos, pasar la música de Strauss con sus poemas. Así Bueno, es. Muchas sí. gracias, Adela, por tu lectura. Muy interesante la del día de hoy. Ya nos vamos adentrando un poco más a este tema ya de las guerras mundiales, ¿no? Que él pues vivió esta época también. Ahí vamos entrando. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana para continuar esta lectura. El día de hoy quedamos en la página número 55 para quienes están siguiendo la lectura. Les deseo una feliz tarde y nos vemos dentro de 8 días.